Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión nos estamos conectando en horas de la tarde para darle seguimiento al ayuno que estamos haciendo a favor de la iglesia, a favor de Puerto Rico, a favor de las almas. Me disculpan un momento, estoy compartiendo el video. Compartan el video. Estoy transmitiendo desde el fanpage porque en el muro del evento, desde la computadora, no me da la opción de transmitir, aunque desde el celular sí. Y desde el celular lo tengo que estar aguantando, poniéndole una cosita que se me cae a veces, y prefiero la computadora, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, discúlpeme un momento. Hoy vamos a estar hablando de esa preparación que estamos haciendo en esta hora, porque ayer cuando hablamos, cuando les expuse el itinerario del ayuno, les puse que vamos a dividirlo en los 3 días. Los tópicos o los temas los vamos a dividir en 3 días porque estamos, ¿verdad?, ayudando durante 3 días. Usted decide hasta qué hora cada día, si lo hace los 3 días corridos o si va a entregar día por día y retomar en las mañanas. Lo importante es que no importa la hora que se entregue el ayuno, vamos a continuar intercediendo y vamos a continuar orando, vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a estar intercediendo en todo tiempo. Cuando nosotros entramos en batalla, cuando nosotros nos disponemos a orar, a buscar su rostro, a interceder, a ayunar, el enemigo siempre va a traer estorbo. El enemigo siempre va a tratar de que usted se canse, de que usted pierda fuerzas, va a intentar de todas maneras minar ese momento de ayuno. Y es por eso que nos tenemos que preparar. Como otras veces le he dicho, en instancias donde hemos ayunado y hemos intercedido delante de la presencia del Señor como un solo cuerpo, a favor de Puerto Rico y a favor de Estados Unidos, cuando usted ayuna, usted se empieza a preparar con días antes, y luego de que se prepara con días antes, la noche antes, se presenta al Señor y presenta ese ayuno, ese retiro, intercede en la noche. Si no lo hizo así, lo puede seguir haciendo en el transcurso del día, ¿verdad? Recordemos que aquí nadie nació sabiendo. Estos son conocimientos que uno adquiere con la práctica y con el tiempo buscando el rostro del Señor. Bien, en el itinerario habíamos acordado que primeramente en la primera parte, en el día de hoy, íbamos a estar trabajando con nosotros mismos y con nuestras familias. ¿Por qué? Porque cuando se levanta guerra, cuando se levantan situaciones, cuando nosotros vamos a entrar en ayuno y en oración, obviamente el enemigo no va a estar contento y va a tratar de atacar por todas las áreas. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que cubrirnos nosotros. Y si tienen la oportunidad, hable, dialogue, busque un grupo de personas que, aunque no se unan a este ayuno en específico, o los que no pueden ayunar,
que tomen tiempo para interceder por usted y para interceder por las vidas que estamos en esta brecha orando. Y entonces intercedan para que nos sostengan, para que nos ayuden, ¿verdad? En este proceso de búsqueda del Señor. Una de las cosas que a mí siempre me pasa, por ejemplo, cuando voy a transmitir, y por eso estaba mirando hacia el lado, es que cuando tengo un mensaje de parte del Señor, mis perros son bien buenos y se revuelcan y hacen escanta, empiezan a ladrar y empiezan a correr, empiezan a hacer destrozos cuando estoy transmitiendo, cuando me estoy apartando en el cuarto para interceder. Eso es un ejemplo sencillo y menor de cosas que pueden ocurrir. Por eso nosotros nos presentamos delante del Señor, ungimos nuestras casas, nos ungimos nosotros y nuestra familia y presentamos todo lo que nosotros somos. Para entrar en batalla, usted necesita una armadura. Y esa armadura nosotros la tenemos en Efesios 6 al 18 y ya la hemos hablado en las anteriores. Pero, ¿qué pasa cuando ante las situaciones de la vida uno como intercesor se pone delante de la presencia del Señor para orar, para buscar el rostro del Señor, para clamar misericordia por otras personas, y esas personas se mantienen, o ese pueblo se mantiene en una actitud o en una conducta dura de servicio, retante, burladora, y de una manera que hasta desanima un poco. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les soy bien sincera. Cuando se formó Beryl, yo me puse a interceder. A mí me puse a orar bastante. Tenía unas características que Isaac después las desarrolló también, que era bien difícil para pronosticar. Y Isaac, en el camino hacia el Caribe, mostraba en un momento dado las condiciones y el comportamiento de aquella revelación donde el Señor me mostró que iba a ocurrir un huracán a Puerto Rico, y en esa revelación Puerto Rico recibía un aviso de tormenta, pero en el sur daba un giro al norte, tomaba fuerza y subía como huracán e impactaba a la isla nuevamente, como impactó María, pero desde el sur. Y en ese proceso nos metimos en oración, tuvimos luchas con lo que yo les expliqué, que el Señor me mostró, que es el espíritu del Leviatán, y estuvimos haciendo guerra, parándonos en la brecha, y hemos recibido bastante ataque, incluso de las mismas personas que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué hago este recuento? Bueno, porque llega el momento en que intercesor, y yo me estoy poniendo como ejemplo, pero yo soy bien consciente de que yo no soy la única que está intercediendo 24/7 y la única que está pendiente y la única que está levantando murallas, levantando los muros y orando al Padre por misericordia y porque Dios haga algo en Puerto Rico. Y asimismo cubriendo de una vez a Estados Unidos, porque se nos ha hecho revelación sobre ambas naciones, Puerto Rico y Estados Unidos. Y esto lo hemos hablado anteriormente. Entonces, cuando los intercesores, y esto lo hablaba yo ayer con una amiga y hermana de Isabela, vemos tanto escarnio, vemos tanto ataque, que hay veces que incluso nos agotamos. En el camino de Isaac a Puerto Rico, fue tan fuerte la lucha, pidiéndole al Señor que no permitiera que se desarrollara, que tuviera una vez más misericordia, que volviera a poner una protección, porque habían todavía vidas que vivían con techos de toldo,
los techos azules, que la infraestructura no resiste, que la vegetación está afectada, que el sistema eléctrico está hecho un desastre. Y nosotros tenemos amigos y familiares que están en Puerto Rico y yo soy boricua, ¿verdad? Y aunque no quiera, y aunque el Señor me haya sacado, yo sigo siendo boricua donde quiera que Él me lleve, pero primero soy hija de Él. Y yo tengo que someterme a su voluntad y reconocer su soberanía. Y en ese reconocer su soberanía, tenemos a veces un poquito de disyuntiva contra humanidad, porque hay veces que en nuestra humanidad nos podemos indignar por la respuesta de las personas, por las actitudes. Y ayer yo escribí en Facebook que nosotros intercedemos por amor y por obediencia, no por las reacciones y la conducta o porque pensemos que el pueblo va a cambiar. Asimismo, como el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y muchas veces nosotros estamos dándole la espalda o a veces nos desenfocamos y no obedecemos realmente lo que está en su corazón, asimismo, como Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alcanzado, nuestra intercesión no puede depender de cómo nos sintamos. Pero ¿qué pasa cuando nuestras emociones nos traicionan? Cuando llega la fatiga, cuando llega el cansancio, cuando llegan los ataques, cuando no paran las ofensas, cuando no paran todas las situaciones que se levantan, porque nosotros estamos, como dice Segunda de Corintios, como dice Segunda de Crónicas, humillándonos y haciendo vallado para que no sea destruida. Y el hacer vallado significa que nos ponemos como muro. Y en términos espirituales recibimos la energía de la fuerza espiritual, del mundo espiritual, tratando de acercarse. Y nosotros nos paramos como muro para que no les toque. Esa es la labor del intercesor. Yo no soy la única. Hay muchos intercesores que el Señor ha llamado y que tienen un corazón genuino delante de la presencia del Señor y que están intercediendo 24/7, que están todo el tiempo clamando al Señor por las vidas, por la situación que se está presentando en Puerto Rico de suicidio, por la situación que se está presentando de tanta criminalidad, por la situación que se está presentando de escasez y de tanto saqueo que hay de parte del gobierno. Entonces, denme un segundito, no se vayan. ¿Tú quieres que yo te dé? Pórtate bien. Como les dije, ya empezaron mis perros a revolcarse. Mientras papá estuvo aquí, estuvieron bien tranquilos. Bueno, seguimos. Y nuestras emociones pueden ser trastocadas. Porque, hey, aunque seamos siervos del Señor, aunque seamos intercesores y aunque sabemos que no es en nuestra fuerza, es en el Espíritu, y que nosotros no vamos a llevar la carga, sino la vamos a entregar en la cruz del Calvario, pero somos seres humanos y en nuestras emociones somos trastocados. No estamos todavía a la estatura del varón perfecto, todavía no estamos en cuerpos glorificados y podemos sentir y padecer. Y esas emociones y esa humanidad a veces trastoca. ¿Cómo yo voy a orar si yo me siento de esta manera? Pero la palabra me dice, niégate a ti mismo, toma mi cruz y sígueme. Y la palabra me dice que esto es por obediencia, por amor al Eterno, no por nosotros, no en nuestras fuerzas. Y ayer yo hablaba con esta amiga de Isabela
Y yo me desahogaba en cierta manera con ella. Yo decía, yo no sé realmente cómo yo voy a entrar a este ayuno. Yo no sé cómo yo voy a interceder. Yo no quiero faltarle a la orden que recibí del Eterno. Yo no quiero faltarle al amor que yo le tengo a las vidas. Pero en mis emociones estoy trastocada y necesito depositar todo esto en las manos del Señor. Y yo sé que yo no soy la única. Así que una de las cosas que necesitamos entender es que antes de entrar en batalla necesitamos rendir nuestras emociones, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos nos, como nos sentimos afecta cómo vamos a orar. Si yo me siento en mis emociones y en mi humanidad decepcionada y defraudada, no voy a orar con el amor y la pasión que lo haría si lo haría, por ejemplo, por mi hija, que no importa lo que haga, siempre la voy a amar. Entonces yo tengo que negarme a mí misma y mirar con los ojos de Cristo, no con mis ojos. Y yo tengo que ver más allá de mi propia opinión, más allá de lo que yo puedo pensar, hasta dónde llega el amor y la misericordia del Señor, que todavía levanta intercesores, todavía levanta atalayas, todavía levanta profetas, para que el pueblo esté apercibido y reciba el mensaje. Entonces, nosotros tenemos que exponer y confesar todo lo que nosotros sentimos. Y esto yo lo hice anoche, en un momento dado, yo le dije a mi amiga, mira, yo me voy a desconectar, me voy a encerrar en el cuarto porque yo de verdad yo no puedo con esto. Yo tengo que entregarlo, yo necesito que el Señor me perdone porque yo sé que esta es mi humanidad y yo no puedo funcionar en mi humanidad porque entonces ya tengo la batalla perdida. Yo tengo que funcionar conforme a la palabra. Entonces, tenemos que confesar lo que sentimos, porque dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca y ya Él la conoce toda. Al Señor no hay quien lo engañe, Él sabe lo que sentimos, cómo nos sentimos delante de todo lo que está ocurriendo. Mire el ejemplo de Habacuc que le decía al Señor, ¿acaso tú no estás viendo? ¿Acaso tú no escuchas? Y dijimos hace poco en otro mensaje que en contraste con este mensaje de Habacuc, en Jeremías, el Señor le dice, tú no estás viendo lo que hace mi pueblo. Entonces tenemos el contraste de cuando nos quejamos por lo que está ocurriendo, porque somos oprimidos, y el contraste del Señor quejándose, dándonos aviso, diciéndonos, estoy molesto, estoy airado, tengo dolor en mi corazón, mi espíritu gime, me duele la humanidad, me duele Puerto Rico, me duele Estados Unidos, vuélvete a mí. Y el sentir su carga, todo esto contra uno contra otro. Entonces, cuando vamos a la realidad, tenemos que decir, ok, Señor, enfócame en qué es lo que tú quieres, en tu soberanía, en tu amor, en tu misericordia. Sabemos que hay un mensaje que es real y que el Señor ha estado hablando de que vienen unos juicios a las naciones, no solo a Puerto Rico. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de los estados específicos que el Señor nos ha mostrado. Hemos hablado de México, hemos hablado de Chile, hemos hablado de Japón, hemos hablado de distintos lugares que el Señor ha mostrado, ciudades específicas dentro de estos lugares que el Señor ha mostrado. Puerto Rico no es el único lugar que está pasando por juicio o por situaciones de corrección. Pero nosotros somos llamados a atalayar y a presentar delante del Rey de Reyes en oración a nuestra isla, porque somos de ahí. Entonces, primero tenemos que entregar estas emociones y decirle al Señor, tengo que ser sincero, tengo que ser sincera y tengo que decirte cómo me siento.
Señor, quita esto de mí, porque esto también puede ser una opresión del enemigo mandando dardos para que entonces mengue la fe, mengue la oración y él aproveche terreno y ataque. Y por eso, pues anoche, antes de comenzar hoy ayuno, yo me separé en el cuarto y entregué lo que estaba pasando por mi mente y lo que estaba sintiendo mi corazón. Y como les dije, es necesario que expongamos con sinceridad para que no haya ninguna área por la cual el enemigo nos pueda atacar. Cuando usted y yo vamos a entrar en batalla, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a proteger en oración nuestra isla y nuestra nación, nuestra gente. Tenemos que estar limpios delante del Señor y la forma de estar limpios es confesando delante de Él lo que sentimos, lo que hemos hecho, si nosotros hemos fallado, si hemos sido soberbios, si hemos sido, como yo le decía al Señor anoche, Señor, me siento como Jonás, yo no quiero ser Jonás, yo quiero ver ser tu voluntad, yo quiero seguir intercediendo, quiero seguir dando el mensaje de arrepentimiento, porque si en algún punto el pueblo escucha y se vuelve a ti, yo sé que tú vas a tener misericordia, como ya la has tenido por tanto tiempo. Y el Señor, yo le decía todo esto al Señor anoche, y decía, es que es necesario que no solamente yo, sino todos los que vamos a estar en ayuno, en oración, en retiro, y todos los que nos dispongamos a seguir cubriendo, no solamente a Puerto Rico, sino conforme el Espíritu Santo le dirija a Estados Unidos y a otras naciones, tenemos que entender que tenemos que renunciar a nuestras emociones y tenemos que entregar y confesar todo por las áreas en que el enemigo pueda tomar ventaja para que no le pueda tocar. Así como ungimos, así como separamos nuestra casa, así como separamos a nuestra familia, les oramos por protección, tenemos que orar por nosotros y confesar para que no haya margen, no haya brecha donde se pueda colar el enemigo. Dice la palabra que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires, en regiones celestes. Huestes de maldad en regiones celestes, pero sabe, también hay demonios, hay principados y potestades enviadas, soltadas aquí en la tierra operando. Y es necesario que usted y yo nos levantemos como muralla y usted y yo oramos, intercedamos por nuestra gente. Que no se pierda una vida más. Ayer por la noche me llega un mensaje de esta amiga de Isabela donde me manda la noticia de otra persona en Río Piedras que se quita la vida por bullying en el trabajo, acoso en el trabajo. La gente está tan desesperada que le está dando abierta la brecha al enemigo para que haga escante y se los lleve al infierno. Y nosotros tenemos que hacer brecha para que esto no ocurra. Pararnos en esa brecha. La brecha es una abertura donde se permitió que entraran huestes de maldad. Nosotros nos tenemos que parar en esa brecha y tapar para que como muro estemos delante del Rey de Reyes y el enemigo no pueda penetrar. El enemigo tiene que pedir permiso. Si Puerto Rico ha llegado a la condición que ha llegado es porque los intercesores, porque la iglesia, porque los líderes dejaron de clamar al Rey de Reyes, dejaron de honrarlo. El Señor le hablaba a una persona que no me conoce y yo les compartí el post de ella en el Facebook de ella, escrito por ella. Y ella me mandó un mensaje y me dijo que la llamara a su número personal. No me había hablado nunca por teléfono y me cuenta el sueño primero.
Y yo le di autorización para exponer el sueño porque es un llamado a la iglesia a pararse en la brecha, a orar para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. En esa revelación, el Señor me estaba diciendo que no abriera la puerta, porque no era tiempo todavía del juicio, porque Él había extendido un tiempo más, no sé cuánto, no sé por cuánto tiempo, pero Él había extendido una brecha más de tiempo por amor a las vidas, por nuestro clamor, por aquellos que no se han terminado de preparar, por aquellos que todavía tienen que venir a Él antes que venga Él por ellos y se vayan en salvación. Y el Señor me decía, no te quites, no te quites. Y yo honestamente después de Isaac quedé drenada, quedé cansada. Decía, esto realmente vale la pena con tanto escarnio, con tanta burla, con tantas críticas. Realmente vale la pena cuando no solamente yo, muchos otros ni dormimos y hasta nos enfermamos. Que se supone que no nos enfermemos porque nosotros tenemos que descansar en el Señor. Pero la lucha fue tan fuerte. La lucha fue tan fuerte que a mí no se me quitó ese dolor intenso que se me pegó hasta ya pasada esta situación de Isaac y tener un poco de descanso. Y sabe, desde ayer, hacía meses que no me daba tan fuerte el dolor en mi lumbar. Y desde ayer estoy con una opresión terrible y esto ocurre, casi siempre pasa algo cuando vamos a interceder y a meternos en ayuno y en oración. ¿Sabe? Pero yo no le puedo dar tregua, no le puedo dar espacio a lo que yo pueda sentir en mi cuerpo y en mis emociones, porque entonces me rendiría. Y la palabra me dice en Romanos que yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Y que la palabra me dice que todo principado y potestad fue destruido, derrotado, exhibido en la cruz del Calvario. Ya está derrotado y no tiene parte ni suerte. Muchas veces antes de que empiece a transmitir un mensaje que el Eterno me ha dado, muchas veces me ataca en mi físico y tan pronto termino de transmitir, se me quita. Estas son estrategias que utiliza el enemigo y tenemos que vencerlas porque si no, no vamos a hacer aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Y yo me estoy poniendo como ejemplo porque yo sé que no soy la única y que muchos pasan por lo mismo. Y que muchos tienen las mismas luchas. El que sea pastora no significa que los ministros, evangelistas, adoradores, cualquiera que sea el título, no significa que estemos exentos. Todo lo contrario, estamos en el frente de batalla. Pero seguimos siendo humanos. Seguimos teniendo emociones. Y esas emociones son precisamente las que necesitamos entregar para poder ir delante del Rey de Reyes a presentar, a interceder, a ponernos en el lugar de, a pararnos en la brecha, como dice Crónica o Reyes, no, Ezequiel 20:30. Dice, busqué entre la tierra quien hiciera vallado y no lo hallé. Y muchas veces estas situaciones de ataque son las que nos detienen para que no le digamos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Nuestras emociones y estas situaciones que nosotros le dejamos y le permitimos llegar al enemigo son aquellas que impiden que nosotros le digamos al Señor, heme aquí. Y esas son las emociones que tenemos que entregar y que tenemos que rendir y confesar.
En otro sentido, también necesitamos estar bien claros de que no es con nuestras fuerzas, sino es con su espíritu. Cuando luchamos con nuestras fuerzas, estamos vencidos. No es lo mismo que usted sienta el ataque y lo venza a otra cosa que usted lo haga en sus fuerzas y termine destruido. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Si Él te llamó, Él te respalda. No tengas miedo. Párate en la brecha. Ora, intercede. No dejes de clamar. El pueblo del Señor ha dejado de orar. Por eso las murallas están caídas. Es necesario que nos paremos nuevamente en la brecha. ¿Sabe? El Señor me decía, así como estás tú, hay muchos que están cansados y están agotados. Están sacudidos por tanto embate del enemigo. Pero mírenme a mí. Sientan lo que yo siento. Porque yo no quiero esto para la isla. Y el enemigo ha pedido permiso. Y todavía yo no he dado la orden. Pero mis intercesores, pero mis siervos y siervas han cesado de orar. Y si cesan de orar, yo tengo que darle permiso a proceder. Porque lo que lo detiene es que nosotros clamemos al Padre en humillación y en arrepentimiento, en un corazón contrito y humillado, porque su palabra es fiel y verdadera, y fiel es el que prometió y así mismo cumplirá. Y si usted mantiene la oración, el Señor no se tarda por cumplir su promesa. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Pero yo prefiero en mi humanidad que dentro de lo que ocurre el Señor tenga misericordia y controle estos principados y que no se suelten antes de tiempo, sino que sea la orden del Señor y que sea el Señor tratando con la isla, a que sea que el enemigo tome ventaja porque nosotros desmayamos, porque nosotros nos cansamos, porque nosotros ya decimos no, me cansé, me harté. Y yo tengo que ser sincera. En ese proceso yo le decía, me voy a tomar un break. Me voy a tomar un break porque yo estoy cansada. Yo quiero descansar de esto. Cuando estaba María de camino a Puerto Rico, el Señor me dijo que iba a pelear con Jezabel. Y tuvimos tremenda lucha. Para Irma, eso fue una lucha terrible. Y el Señor en su misericordia escuchó y la desvió. Pero el pueblo retó. Y el Señor nos dijo, no clames por misericordia, clama porque se haga mi voluntad, porque es necesario para que mi pueblo reaccione. Y pasó. Y dentro de lo que pasó, el Señor tuvo misericordia porque nos mantuvimos en oración, porque el Señor es bueno, porque Él no deja de tener misericordia aún en medio de todas las situaciones y del día malo. Él no deja de amarnos. Y ocurrió. Y después de María se abrieron unas puertas donde llegaron unas provisiones que debieron ser aprovechadas para prepararse. Y abrieron unas puertas que debieron de haber sido bien aprovechadas para prepararse, porque el Señor ha hablado bien claro. Y el Señor mostró otro huracán y el terremoto con el tsunami. Y yo oro al Señor y le pido que realmente el huracán que iba a ir para Puerto Rico haya sido Isaac y que lo haya desviado y que lo haya bajado. Y yo pido al Señor que tenga misericordia. Pero aún pasando Isaac, el Señor me volvió a decir, yo cumplo lo que dije, yo cumplo todo lo que te mostré,
pero sigue intercediendo porque no es el tiempo, porque yo quiero tener misericordia para que terminen de prepararse, porque yo amo a Puerto Rico. Sigue intercediendo porque yo amo a Puerto Rico. Sigue intercediendo porque yo amo a mi pueblo. Sigue intercediendo porque yo amo a mi iglesia. Sigue intercediendo porque yo no quiero que se pierdan. Y en ese momento el Señor le revela a esta persona en sueños, me ve a mí en casa de mami, me describió exactamente a mi mamá y describió que de camino a casa de mami había un camino el cual ella no conoce. Muy bien pudo haber visto una urbanización, muy bien pudo haber visto una metrópoli, muy bien pudo haber visto el área de Atagorrey, que es donde trabajábamos y donde sigue trabajando. Muy bien pudo haber visto muchas cosas. Y el Señor le mostró el camino para llegar a la casa y llegar a buscarme a casa de mami. Con detalles específicos que no conoce, para que yo entendiera que era él el que me hablaba. Y en la visión, en el sueño, ella cuenta que habían demonios corpulentos de hombres en la isla, tomando forma de hombre. Y ella va con otra persona a la casa de mami a buscarme. Y yo le digo, estoy aquí aguantando la puerta y no sé si es tiempo de abrirla. Detrás de la puerta hay mujeres y niños llorando. Son los débiles, los que no se pueden proteger a sí mismos, que tenemos que protegerlos en oración y que tenemos que ayudarlos a prepararse. Envejecientes, encamados. A muchos se llevó el Señor ya. Y Él lo dijo y lo cumplió. Y en una bañera grande habían 3 hombres corpulentos de espalda y no le veía la cara. Y eran 3 principados que querían salir a destruir. Y ella me dice que escuchó en el sueño una voz que le dijo, dile que no abra la puerta porque no es el tiempo de que salgan. Y yo estoy bien clara que esos 3 personajes son Belial, Leviatán, y no estoy segura si el tercero sigue siendo Jezabel o es otro principado, porque en un principio yo había recibido instrucciones que para María iba a pelear con Jezabel, pero yo no sé si Jezabel fue y ya no es, o si todavía Jezabel está ahí, que me parece que sí, porque la actitud en el pueblo y la respuesta del pueblo de María no ha sido mejor. Entonces tendríamos que estar peleando para que ni Jezabel, ni Leviatán, ni Belial operen y se manifiesten, para mantener esa puerta. Y ¿saben lo curioso? Que la puerta que ella me describe es una pared de cristal transparente, donde adentro estaban esos principados y yo estaba afuera aguantando la puerta, decidiendo si la abría. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que en ese sueño me está describiendo mi cuarto de soltera, donde yo hacía ayuno, vigilia, retiro, pasaba horas, días, semanas clamando, buscando la presencia del Señor cuando estaba soltera antes de tener a mi niña. Donde tuve visitación del Señor directamente y Él levantó esa pared de cristal como protección y yo pude ver en mis ojos espirituales, porque el Señor me los abrió, y yo pude ver los demonios tratando de pasar esa puerta al cuarto y no podían traspasar. ¿Y sabe qué es lo curioso? No había puerta de madera porque había sido arrancada, porque no se había cambiado, se había quitado y no se había puesto otra, pero el Señor había puesto un muro de protección para que no pasaran. Eso es lo que hace el Señor.
Y eso es lo que quiere hacer con nuestras familias en la intercesión. Eso quiere hacer con nosotros. Eso quiere hacer con el pueblo de Puerto Rico. Eso quiere hacer con la iglesia de Puerto Rico. Aquellos que vienen y se vuelven a Él de verdad, en una búsqueda en espíritu y en verdad, en un contristar del espíritu, en un contristar de tu corazón, en un redarguir de tu espíritu, donde realmente reconozca que necesitamos volvernos a Él, volvernos de nuestros malos caminos. Y es necesario que entiendas una cosa. No importa dónde tú estés, si eres puertorriqueño, si eres parte del pueblo de Puerto Rico que vivió ahí hasta hace poco, aunque no seas boricua, fuiste parte de Puerto Rico, eres responsable de lo que está pasando hoy día. Y no puedes decir, Dios quiere hacer misericordia con esa isla. No, Dios quiere hacer misericordia con mi isla, porque yo soy Puerto Rico, porque yo soy parte de Puerto Rico y yo tengo que ponerme en la brecha a favor de mi tierra para que no sea destruida. Es necesario que entendamos que tenemos culpa y responsabilidad todos y cada uno de los que fuimos parte en algún momento del camino por el cual va Puerto Rico. Que nosotros le abrimos la brecha al enemigo por arrogantes y por soberbios, por no entender que nosotros teníamos que humillarnos, que nosotros tenemos que arrepentirnos, que somos nosotros los que tenemos que volver al Señor. Es necesario que entendamos eso para que cuando nuestro espíritu se quebrante y vaya delante de la presencia del Señor, pronuncie quebrantamiento, pronuncie arrepentimiento, pronuncie un verdadero arrepentimiento y humillación, de forma que quites el corazón de piedra y te hagas sensible a lo que está pasando con nuestra isla. La palabra me da una historia que es la historia de Nehemías. Era copero del rey, estaba lejos de su nación, pero desde donde él estaba en una posición de altura, donde Dios lo había honrado, donde Dios lo había prosperado, allí en la mesa del rey, su espíritu estaba quebrantado porque sabía y veía las ruinas de su nación, veía las ruinas de su nación. Y le dolía, se quebrantaba, se entristecía al punto que Artajerjes le preguntó: ¿qué tiene tu corazón? ¿Qué te pasa que estás entristecido, que estás angustiado? Y el rey, que no le servía al Señor, fue movido a misericordia, fue cambiado su corazón de piedra a corazón de carne, fue tocado por el poder de Dios. Y fue él el que envió a Nehemías. Fue él el que le dio carta de recomendación. Fue él el que puso a su disposición toda la caballería, todo el ejército. Fue él, ese que no le servía al Señor, que se compadeció del dolor de Nehemías. Y Nehemías desde lejos veía su nación y le dolía, y añoraba ir a donde estaban las ruinas de su nación, y llegó y lloró, pero se levantó y edificó y le dijo al pueblo: levantémonos y edifiquemos. Cuando el pueblo de Puerto Rico, cuando tú y yo, iglesia, cuando tú y yo, ministro del Señor, cuando tú y yo, parte de la iglesia de Puerto Rico, vamos a decir: levantémonos y edifiquemos los muros espirituales de nuestra nación. ¿Cuándo vamos a quitarle el terreno a Satanás? El Señor lo reprenda.
Cuando vamos a levantar vallado para que no sea destruida, porque poco a poco está siendo destruida en áreas económicas, en la vida misma, cuando unos y otros se están matando y entre ellos mismos, y inclusive el suicidio ha subido tanto. ¿Cuándo vamos a decir, vamos a detenernos ya? Vamos a detenernos y mirar el camino por el cual debemos de andar. Vamos a detenernos ya y preguntar dónde están los linderes antiguos. Preguntar cómo vamos a volver a la senda antigua. Preguntar al Señor qué tú quieres. Señor, ¿qué tú quieres? Necesitamos que sanes a nuestra isla, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra porque nos duele. Pero si usted y yo no estamos preparados y no estamos dispuestos aceptar nuestra responsabilidad y nuestra culpa, aceptar que nosotros nos tenemos que volver al Señor, aceptar que tenemos que volver a la senda antigua de verdad, aceptar que necesitamos volver a ser un solo cuerpo, aceptar que tenemos que dejar ya la crítica y el escarnio, aceptar que necesitamos levantar los muros, aceptar que necesitamos arrepentirnos y humillarnos, aceptar que necesitamos ser redarguidos y confrontados por el Espíritu Santo. Hasta que eso ocurra, Puerto Rico no va a sanar. Puerto Rico no va a sanar. Y Puerto Rico va a seguir viendo los juicios sobre su tierra. Y el Señor no quiere destruir a Puerto Rico. El Señor ama y se duele por Puerto Rico. Es necesario que nosotros entendamos que mientras más espacio le damos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a no aceptar que nosotros tenemos culpa y que tenemos que volvernos al Señor de todo corazón, no importa el concilio que sea, no importa el grupo que sea, no importa la iglesia que sea, no importa el ministro que sea, desde el más reconocido hasta el más humilde, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que está en el campo y en la ciudad, desde el que sigue en Puerto Rico como el que fue sacado fuera. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que volvernos al Señor y tenemos que quebrantarnos, vestirnos de cilicio, arrepentirnos, porque el luto grande se viene contra nuestra isla, más luto del que ya hemos visto, luto donde no podremos contar nuestros muertos. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a entender? Necesitamos volvernos al Señor. Y para interceder, además de entregar nuestras emociones, además de rendirnos al Señor en todo nuestro ser, tenemos que levantar vallado, tenemos que orar, tenemos que cubrirnos. Así que hoy, antes de entrar en la guerra directa, que lo vamos a hacer mañana, hoy nos presentamos nosotros reconocemos delante del Señor nuestras faltas, nosotros reconocemos delante del Señor nuestras fallas, nosotros reconocemos nuestra soberbia, nosotros reconocemos nuestras emociones que a veces quisiéramos dejar de orar porque a veces en nuestra humanidad, como responde el pueblo, diríamos, es que se merecen que pase un azote para que acaben de despertar. Claro que ha pasado por la mente de muchos nosotros. Pero nosotros no podemos pensar egoístamente porque hay muchos sufriendo, porque hay muchos que van a padecer, porque va a haber mucho luto y personas que se van a perder. Y necesitamos predicar para que se salven. No podemos quedarnos en el momento en que sentimos
hasta cierto punto coraje, indignación por los memes, por la burla, por el escarnio, por la respuesta, por la contienda, por la crítica. Tenemos que mirar como Él mira, como el Cristo de la gloria mira. Porque si vemos como Él mira, sabemos y reconocemos que a pesar de nuestra rebelión, Él nos ama con amor eterno y Él no quiere destruirnos. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. A pesar de mi humanidad, a pesar de mis fallas, Él me sigue buscando. Él me sigue llamando. Él me sigue hablando. Y si tuvo misericordia de mí, ¿por qué yo no puedo tener misericordia de aquellos que están ciegos y permanecen a espaldas del Señor? Que les alcance su misericordia y salven sus vidas. En un momento dado podemos sentirnos como David, que rogaba porque el Señor hiciera venganza a favor de su ungido. Pero sabe, a través de Cristo hemos aprendido, como dice Hebreos, mía es la venganza, dice Yahweh, yo pagaré. Y hemos aprendido que tenemos que orar aún por nuestros enemigos. Y que orando por nuestros enemigos tenemos que pedir misericordia, bendecirles, cubrirles en oración y en el camino, sea para salvación o sea para corrección, el Señor va a responder. No te enojes cuando haga el Señor misericordia con tus enemigos, porque se salva una alma. Y eso es lo importante. Ayer les compartí el Salmo 143, que fue el Salmo que el Señor primero me lo dio y pensé que era un mensaje para predicar en live. Pero la realidad es que cuando estaba quebrantada en el espíritu, orando al Señor y diciéndole, Señor, perdóname, yo no quiero ser como Jonás. Señor, yo no quiero ser testaruda. Señor, yo quiero entender tu misericordia. Yo quiero entender que tú amas a tu pueblo. Señor, yo no quiero poner mis emociones primero. Yo quiero obedecer tu voluntad. Tú eres el soberano y tú sabes lo que hay en el corazón. Tú discernes pensamiento y pesar la intención del corazón. Tú amas a tu pueblo y contra eso no hay nada mayor que tu amor. Así que déjame sentir tu amor, déjame sentir tu compasión, déjame sentir tu misericordia para interceder delante de tu trono, del trono de tu gracia a favor de mi pueblo. Y el Señor me volvió a dar de una forma bien rara, porque yo no estaba buscando un texto bíblico en realidad, y el Señor volvió a darme exactamente el mismo capítulo del Salmo. Salmo 143 dice, oh Yahweh, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún humano, ni aun yo, ni aun los pastores, ministros, ningún, no, sea el título que sea, delante del Señor. Aún Job no se pudo justificar, aún siendo justo delante del rey y considerado justo. No había nadie más justo que Job y no se podía justificar delante del rey. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Puerto Rico está habitando en tinieblas como si estuviera muerto. Y necesitamos soplar sobre los huesos secos para que viva.
Y lo hacemos en la intercesión y en la guerra espiritual, en el ayuno, en el quebrantamiento, parándonos en la brecha a favor de nuestra isla. Y mi espíritu se angustió delante de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, que es lo que mucho nos pasa, que nos acordamos de cuando el Señor se manifestaba en la iglesia, cuando nos hablaba, cuando el Señor nos corregía y nosotros atendíamos corrección, cuando no se sustituía la palabra, cuando se adoraba en espíritu y en verdad. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí tus manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, como dice Salmo 142. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche, mientras todos los días me decían, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces escuchamos, ¿dónde está el Dios de Puerto Rico? ¿Quién es el Dios de Puerto Rico? Cuando han quitado a Yahweh por Baales. Y nosotros clamamos en intercesión y decimos, nuestra tierra, nuestro espíritu, nuestro corazón tiene alma de ti, sed de ti, nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Del Dios vivo, no de ninguno otro, del Dios vivo. Cuando Puerto Rico vendrá y se presentará delante del Señor para que dejen de ser sus lágrimas, su pan de día y de noche, mientras todas las naciones dicen, ¿dónde está el Dios de Puerto Rico? Respóndeme pronto, oh Yahweh, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Tenemos que volver a confiar solo en el Señor y no en los hombres, no en los gobiernos, no en FEMA. Nuestra provisión, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, el abrigo del Altísimo, la sombra es la del Omnipotente. No hay otra que pueda protegerle, que pueda sustentarle. Hazme saber el camino por donde ande. ¿Dónde vamos a andar? Enséñanos tus veredas. Muéstranos el camino por el cual tenemos que andar. Vuélvenos a la senda antigua. Ayúdanos a volver, Señor. Vuélvenos a mostrar, Señor, por dónde tenemos que andar, porque perdimos el norte, porque perdimos la senda, porque nos distraímos, porque nos extraviamos. Estamos como ovejas perdidas que están rumbo al despeñadero. No llegar a tu senda con tu callado, ¿sabe? Y el callado es cuando viene el fuete, le quebranta la pata a la oveja para que deje de caminar errada y vuelva al redil. Y eso a veces es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros, para que volvamos nuestro rostro a Él y volvamos a ver el camino por el cual tenemos que andar. Porque en ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Yahweh. En ti me refugio. No hay otro refugio. No hay nadie fuera de Él. Fuera de Él nada podemos hacer. Enséñame tu voluntad. Fuera de mi propia opinión. Fuera de lo que yo tenga como opinión. No, mi propio conocimiento. Enséñame, Señor. Enséñame tú a hacer tu voluntad, porque tú, Yahweh, eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La iglesia tiene que volver a la rectitud. Por tu nombre, Yahweh, me vivificarás.
luego de pasar el callado, luego de pasar la situación donde hemos sido corregidos, luego de que Él nos enseña nuevamente a hacer su voluntad, nos muestra el camino por el cual debemos de andar, nos guía hacia la rectitud nuevamente, a los principios bíblicos. Él nos vivificará. Por tu justicia sacarás a nuestra alma de la angustia. Cuando Él sane nuestra tierra, cuando nos volvamos a Él, Él nos saca de las angustias. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos, a esos opresores que se han levantado, y viene retribución, no solamente al rebelde, al contumaz que no atiende la voz del Eterno, no solamente a la iglesia que está haciendo lo que le da la gana, sino a aquellos opresores que se levantan contra el pueblo, van a tener retribución de juicio contra su vida, contra sus ejecutorias, contra sus posiciones. Viene limpieza del Señor para todas las esferas en Puerto Rico, desde la iglesia, el gobierno y toda la isla. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, tu sierva. La palabra nos está dando promesa de que en su momento, cuando nosotros volvamos a Él, cuando nosotros nos quebrantemos, Él va a destruir nuestros enemigos y opresores, porque Él sabe y reconoce que somos sus siervos. Aun cuando le hemos dado la espalda, Él con amor eterno nos está llamando a arrepentimiento porque nos ama. No hay otra razón para la insistencia, no hay otra razón para seguir llamando y repitiendo el mensaje por todos los voceros y levantando nuevos voceros para que sea anunciado el mismo mensaje, porque quiere que le prestemos atención, nos volvamos a Él, porque Él no desea nuestra destrucción. Pero sabe, la palabra me dice que Yahweh no contenderá para siempre con el hombre y que Yahweh no puede ser burlado. Él nos ha llamado a interceder, a orar para que ese tiempo que nos ha concedido, para que nos terminemos de preparar, no sea trastocado por estas huestes de maldad que quieren adelantar el tiempo del juicio. La palabra me dice que a Belial y a Leviatán, quien le da la orden es Yahweh. La palabra me dice que Satán, Señor lo reprenda, tuvo que ir al cielo y pedirle permiso antes de tocar a Job y a su familia y sus pertenencias. Antes de proceder aún el juicio, los demonios que son soltados y dado permiso tienen que pedir permiso. Y el Señor está diciendo que Él quiere, desea, anhela darnos una extensión más de su misericordia. Que Él desea y anhela darnos un tiempo más para que nos preparemos y volvamos a Él. Y anoche cuando yo oraba al Señor, que yo le decía lo que yo sentía, que yo le decía al Señor, pero Señor, yo no quiero que sea estorbo ante tu presencia, lo que yo siento para interceder, porque yo amo a mi gente. Pero, ¿saben? Me entristece y me duele, me indigna la respuesta de muchos que se burlan de tu mensaje. Pero, ¿sabes? A mí hay algo que me preocupa y hay algo que me entristece. Y esto lo he visto con el pasar del tiempo. El Señor viene hablando desde el 93 y antes. En el 98 el Señor levantó un mover de quebrantamiento hermoso donde se retuvo la palabra de juicio en una campaña de humillación de Gigi Ávila, donde estuvieron muchos. Y aquel profeta
que el Señor le dio el mensaje de juicio, fue escarnecido y burlado, pero él estaba en primera fila orando al Señor por misericordia por nuestro país. Y el Señor retuvo su ira, el Señor retuvo su mano y aguantó el juicio, como le pasó a Nínive. En el 2010 levanta nuevamente palabra de juicio y dice que no hay nada que los retenga porque el pueblo está peor que hace años atrás, que para principios de los 90. Incluso eso fue en el 2010 y a estas alturas, ¿sabe? Al principio el Señor me mostraba para los 90, me mostró un 8.2, incluso me mostró un 6.8 como terremoto para Puerto Rico. Y a medida que pasa el tiempo, el Señor sigue dando más tiempo y extendiendo su misericordia. Nosotros retamos su ira, acumulamos agua sobre nuestras cabezas y el juicio se agranda. Antes, el Señor no hablaba de 2 huracanes fuertes pasando por Puerto Rico y luego el terremoto. A estas alturas, no solo habla de eso. El Señor habló de que Puerto Rico va a ser pasado a manos extrañas. Ya había hablado sobre la Junta de Control Fiscal. Ya había hablado sobre la escasez económica. Ya había hablado sobre la dictadura. Ya había hablado sobre las leyes que oprimen a los cristianos. Ya había hablado sobre las leyes en contra de su palabra. Ya había hablado sobre todas las cosas que estamos viendo, de la criminalidad, de los suicidios. Ya había hablado de los secuestros. Y todo y cada una de las cosas se han ido cumpliendo. Como escuchaba en un mensaje que me lo volvieron a enviar, no lo vi completo porque ya lo había visto. Pero cuando le di play, lo que decía era: Puerto Rico, vas a esperar a que tengas la palabra de juicio cumpliéndose encima de ti, sobre tu vida, sobre tu nación. Cuando el Señor llama e insiste, es para que te arrepientas y retengas su ira, retengas su enojo y muevas su mano a misericordia y perdón. Él quiere, Él desea perdonarnos. Si Él insiste es porque Él desea con todos sus anhelos, con toda su fuerza, con todo lo que Él es, con lo amoroso, con lo misericordioso, con lo amante, con lo bondadoso, con lo piadoso, con todos sus atributos, con toda su fidelidad. Él desea cubrirnos con su amor. Él desea cubrirnos con su protección. Él desea dentro de todo tener misericordia. Pero nosotros le seguimos dando la espalda. Y nosotros seguimos en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a despertar? Y yo le decía al Señor anoche, yo sin lo menos que puedo decirte algo, Señor, porque yo sé que yo conocí tu misericordia extendida, que cuando yo sabía de ti, cuando yo ya había predicado y enseñado de ti, por caminos en la vida donde fui traicionada y herida, tomé decisiones contra lo que tú tenías para mí. Tú me buscaste, aún ahí, dándote la espalda, tú me buscaste y tú me perdonaste y tú me sanaste y tú me levantaste. Y yo sé que eso es lo que tú quieres hacer con mi isla. Pero la pregunta es si mi isla va a permitir ser redarguida por el Espíritu. Porque sabe, aunque no es igual
Cuando yo estaba en caminos errados, conociendo al Señor, porque estaba lastimada por un camino de heridas y de rencores, dentro de mi situación y mi condición, aún en el piso, yo estaba como Lea y su hijo, que clamó al Señor, estando en el suelo a punto de morir, y yo estaba a punto de morir espiritualmente. Ya le había abierto puertas a Satanás. Ya Satanás estaba haciendo estragos con mi vida, conociendo lo que era la guerra espiritual. Pero en el lodo, en el fondo del lodo, ensuciada, su misericordia me alcanzó, porque mi voz clamó a él. Porque yo reconocí, yo no puedo sola, yo no me puedo levantar. Yo necesito que tú me levantes, y Puerto Rico necesita reconocer que no puedes solo, que no se puede levantar solo, que necesita el Dios de la gloria, que necesita el Rey de Reyes, que necesita el Señor de Señores, que lo levante de las ruinas y le levante los muros. Y para eso es necesario que usted y que yo nos paremos en la brecha, para que los muros de protección e intercesión sean levantados, para que ese pueblo duro de servir, contumaz, que tiene corazón de piedra, sea quitado por corazón de carne, sea redarguido, y puedan por una vez por fin reconocer de dónde ha caído y se vuelva al Señor. Pero mientras usted y yo no reconozcamos que nosotros somos culpables y que nosotros tenemos que interceder para que eso se dé, para que nuestro espíritu sea redarguido y así mismo la iglesia pueda clamar y ese pueblo pueda decir: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo, Puerto Rico, vendrás y te presentarás delante de tu Dios? ¿Cuándo vendrás y te presentarás delante de tu Dios? ¿Cuánto más vas a ver las lágrimas de día y de noche, mientras los burladores, los escarnecedores y las naciones dicen: ¿dónde está el Dios de Puerto Rico? Es necesario que entendamos, es necesario que entendamos que tenemos que volver a levantar los muros. Y a ti, intercesor, a ti, atalaya, a ti, ministro del Señor, que te has mantenido en el mensaje, que no has sido cobarde y que te has mantenido orando, no importa lo que tú sientas. Te quiero regalar una palabra. Daniel 10 me decía que cuando Daniel se dispuso a presentarse delante del Señor, estaba clamando por su pueblo. Estaba intercediendo por su pueblo, y ya sin fuerzas, sin ganas, desanimado, sin fuerzas, llegó el arcángel Miguel y le dijo: Daniel, muy amado eres. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante del rey, he sido enviado a ti, pero el príncipe de Persia, el Señor lo reprenda. El enemigo se me levantó en los aires y me hizo guerra. Por eso tardé 21 días. Por eso la respuesta ha tardado. Pero he sido enviado a ti para fortalecerte, para responderte
porque el Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha escuchado tu oración y asimismo te fortalece. Y le dijo, ahora voy, porque el arcángel todavía está peleando con otro que me vino a ayudar para que yo pudiera llegar a ti y darte respuesta. Pero tengo que ir a seguir peleando porque el príncipe de Persia todavía está haciendo guerra. Eres fortalecido, eres fortalecida por el Señor. Pero todavía hay que hacer guerra. Esto no se ha acabado. Todavía hay que seguir clamando. Todavía hay que seguir ayunando. Todavía hay que seguir clamando al cielo. Todavía hay que seguir llamando a arrepentimiento. Todavía hay que seguir confesando. Todavía hay que seguir rindiéndonos. Todavía hay que seguir yendo delante de la presencia del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim. Un corazón contrito y humillado, Yahweh no desprecia. Y si los demás no lo hacen, si el pueblo no lo hace, nos toca a ti, a mi iglesia, levantar vallado para que se rompan las cadenas y el pueblo sea redarguido por su espíritu y caiga un avivamiento de una manera que no sean emocionales, sino que la salvación de Yahweh llegue a las vidas y el espíritu de muerte salga de nuestra isla. Seguimos orando, seguimos buscando la presencia del Señor. Seguimos intercediendo en los secretos. Seguimos buscando la presencia del Señor. Y hoy te digo, cobra ánimo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, pero obedécele. Olvida por un momento lo que tú sientes. Ríndete y entrega. Y ayúdame a interceder por la isla, porque yo no puedo interceder sola. Hay principados de alta jerarquía, demonios territoriales, que están para ser sueltos, que no han sido soltados porque el Señor no ha dado la orden. Está su espada desenvainada para soltar esas cadenas y hacer que se ejecute el juicio, pero todavía espera por nosotros para tener de nosotros misericordia. Termina de prepararte a prisa, porque esto es un breve tiempo que el Señor ha dado y yo no sé cuándo. Para vergüenza también de aquellos que dijeron que sería en septiembre, para aquellos que para vergüenza le pusieron orden al Señor, desearon la calamidad y no intercedieron. Si se burlaron, para vergüenza de aquellos que escarnecieron contra Puerto Rico, todavía el Señor tiene misericordia y te está llamando a que hagas tu parte intercediendo por la isla. Asimismo, le dice el Señor a la nación de Estados Unidos, nación americana: vuélvete al Señor y empieza a levantar vallado, empieza a levantar los muros, empieza a levantar murallas, empieza a levantar guerra, empieza a levantar intercesión. No te canses, porque vienen juicios, ciertamente, pero dentro de sus juicios siempre se mostrará su amor, su misericordia y su fidelidad, que es para siempre. Nosotros no tenemos temor, porque conocemos la palabra y en ella hay promesas que son seguras para el que la vive.
Esto no lo predicamos por temor, lo predicamos por amor a ti y obediencia al Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida. Seguimos intercediendo, aunque hayas entregado el ayuno o si no estás ayunando por alguna condición. Ayúdanos a interceder, no dejes de orar. Ayúdanos a buscar el rostro del Señor para que se vuelva en favor con nuestros pueblos, para que se vuelva misericordia, para que se vuelva a compasión, redarguyendo nuestro espíritu. No para que se detenga su mano, porque su mano ejecutará lo que Él dijo, porque Él no miente. Pero dentro de lo que ejecutará, Él puede tener misericordia y aplacar la ira y bajar el cantazo de lo fuerte que pueda ser. Y dentro de todo, aguardarnos, cuidarnos, protegernos y proveernos, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno. Él les acompañó. Él nos acompaña en medio de todo tiempo. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida. Y si me conecto más tarde, pues seguimos hablando y orando. Esto fue una intervención en preparación. Recuerde que hoy estamos orando por nosotros, preparando, entregando, renunciando, confesando, preparando nuestras casas, ungiendo nuestros familiares, intercediendo por los que están intercediendo, levantando cobertura, porque mañana entramos en guerra. Mañana el día es de guerra, para que estos principados y estos demonios territoriales se queden sujetos al tiempo y la voluntad de Dios y que no puedan hacer nada fuera de la orden que reciban del Señor. Y que la brecha abierta sea cerrada, pararnos enfrente de la brecha para que no pueda entrar nada que no esté directamente establecido por nosotros. Porque Él hace la herida y Él mismo la venda. Pero el enemigo trata de tomar ventaja. Y por eso vamos a hacer guerra para que no pueda tomar ventaja. El shalom del Señor le bendiga.